Pero una cosa que no se cuenta en los libros, y quiero hablar de la economía nacional socialista, cuando Hitler agarra el poder en un país que tenía 600% de inflación, en un país donde el marco alemán se imprimía 5 veces al día porque no tenía valor. No tenía valor, sí. Y que en dos carretillas llenas tenía que llevar el marco alemán para comprar 2 trinchas de pan. Como le está pasando a Venezuela y como también le está pasando a Argentina actualmente también. Así mismo. ¿Y por qué el milagro económico alemán? 3 años después ellos ya estaban organizando una olimpiada, la Olimpiada de Berlín, en 1936. Y fue sencillo, agarrar Hitler, por eso hoy hágalo y grábalo, porque la gente dice que nosotros reivindicamos muchas veces un régimen, y no es así, queremos solamente reivindicar la historia y contar lo que es realmente la historia. ¿Y qué pasó? Hitler empezó a cambiar el capital oro, cambió por el capital trabajo. Y los oros, ¿quiénes manejaban? Los bancos, eran la reserva de los bancos. Y el capital trabajo era el capital humano. Entonces empezó a reivindicar a los trabajadores, a obligarles a las fábricas, a la empresa, a pagarle a los trabajadores de acuerdo a su trabajo y a establecerlo 8 horas diarias, que no era así en Alemania, era más de 10 horas diarias de trabajo. Entonces empezó a reivindicarle a la clase trabajadora. ¿Y por qué los alemanes rápidamente se recuperaron económicamente? Y tú ya sabes el por qué. Porque empezó a quitar la tasa usuaria de los bancos. Si vos prestabas 100 marcos, devolvías 100 marcos al banco. Por eso ellos salieron rápidamente, porque en ese momento en Alemania la tasa usuaria era del 50%. Y que creo que el 50% de los bancos estaban en manos de judíos. Los dueños de los bancos estaban en manos de judíos. Por eso ellos salieron. Imagínate vos que los bancos no te cobren interés. Yo creo que la gente va a progresar rápidamente. Yo creo que un interés de 10%. Criminal el interés que muchos bancos cobran. Es criminal. Inclusive la especulación, inclusive los bancos estatales, muchas veces especula y juega a favor de los bancos privados. Y por eso es importante que la gente sepa también esa parte de la historia que tenemos, cuando los alemanes también, ya el capital trabajo se hace en Alemania. ¿Qué hace el gobierno alemán? Empieza a construir carreteras en toda Alemania que conecta con toda Europa, y una vez que estaban las carreteras, el gobierno manda a fabricar un vehículo que se llamaba vehículo del pueblo, que se llama el Volkswagen, el famoso escarabajo, sí, escarabajo, que con 1 litro de combustible iba a 100 kilómetros llegaban. Y eso empezaron ellos a distribuir en toda Alemania. Cuando Estados Unidos le embarga a Alemania en todos los aspectos comerciales, y vos escuchás un poco de eso, Marco, sí. La Coca-Cola dejó de enviar su producto a Alemania. ¿Y qué hicieron los alemanes? Crearon su propio producto. Creo que es la Fanta naranja, sí, que después compra otra Coca-Cola. Después compra otra Coca-Cola. La Fanta naranja es producto de ese régimen. Muchas cosas nosotros no sabemos, ¿verdad? Y leyendo la historia, los 2 hermanos, Erner y su hermano Adolf, eran dueños de una tienda de ropa al principio. Posterior ellos hacían los zapatos y después los championes, y los hermanos que fabricaron esa famosa marca Adidas. Y el otro hermano, cuando se separó, puso otra fábrica que se llama Puma. Y por eso te digo, mucha cultura, mucha enseñanza muchas veces a unos regímenes dejaron. Claro. A pesar de lo que fueron, lo malo que fueron en el aspecto humano, pero dejaron también cosas útiles para el ser humano posterior, inclusive en la salud misma. Justamente eso, los nazis mediante muchos experimentos que hicieron grandes avances a nivel médico,
también en Sí. cuestión de ingeniería. Eran unos capos en la ingeniería realmente. Sus tanques estaban mejor diseñados que los aliados. Los Panzer. Por cada 10 tanques derribados del ejército nazi, 100 eran derrotados del ejército aliado, ¿verdad? O sea, eran unos capos, o sea, tenían cosas muy buenas, realmente, que incluso le dejó un legado al mundo entero, ¿verdad? A pesar de todos los horrores también que se vivió, ¿verdad? Pero dejaron muchas cosas positivas también, mediante los avances científicos que realizaban. Y así mismo, yo trato de entrar un poco en la parte económica, ¿verdad? Como ellos, de un país caótico económicamente, pasaron a un país poderoso económicamente. Acá Y nomás, yo Ramón, creo que el secreto fue la parte económica. Tuvieron la capacidad de cambiar cierto, porque acá lo que pasa en nuestro país, Marco, todo lo político está atado al dominio muchas veces de los capitalistas, de los empresarios, y son manejados. ¿Por qué los empresarios como Biers y su colillo empezaron a comprar todos los medios posibles? Porque ellos tenían que hacer el manejo de la información en el país. Manejo de información del país es 50% el poder en un país, el poder del cuarto poder. Y eso justamente los empresarios empezaron a hacer para que nadie pueda venir en un país, porque ellos también saben que puede venir en cualquier momento un político que pueda revolucionar y pueda cambiar ese estado de cosas que ellos están acostumbrados. Porque hace poco le escuché al ministro de Educación, se me fue el nombre, diciendo que la ONG que en Paraguay, PETA, que más recibe plata, son las ONG que están manejados por grupos económicos como Bierzi y su colillo. Así es. Y eso Juntos por por la ejemplo, no educación sale y en ABC, Paraguay. no sale en última hora. Juntos por la Educación y Paraguay Educa. Sí. Son las dos ONG de... importante cantidad de dinero reciben, señor. Muchísimo dinero ellos reciben. ¿Y quiénes son los materiales? Más material imprimían en la educación, ¿ves? La imprenta de ellos. Claro que sí. Yo- Y eso no va a salir en ABC. Por eso te digo, muchas veces Papi, concentración, concentra un poquito, oye. Y es por eso, Ramón, que es muy importante la participación de ustedes. Yo siempre le digo a los políticos de Cabozú que están en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, o mía, ya, acuerda ahora cuápeti abierta participación con los medios en el interior, así. Cualquier cosa cuando leemos en los medios que estuvimos mencionando, porque de acuerdo a su interés publicado. así es. La noticia como para ellos no es importante, sino que es selectiva de acuerdo a sus intereses. Entonces muchas veces no digo que constantemente mienten allá, Marco Catuete, y la verdad publiqué. No, por ejemplo, salió y fue tapa de diario justamente, Blanca Ovelar salió a decir de que este tema de la Unión Europea le provee de kit escolar y alimentos a los niños, incluso en Asunción. Y ese incluso se creyó. Pero el propio ministro de Educación, Luis Ramírez, él dijo la vez pasada en un programa que es mentira, que el MEC es el que provee eso, e incluso en Asunción. Mira, che. Y ABC, Última Hora, todos salieron a decir de que porque se le va a cortar el chorro a las ONG con este tema del convenio con la Unión Europea. Que es una suerte de Estados Unidos para que te pongan ahí, acuerdo, me venden la regalo, pues pedir para un mes, o ya poseo, ya pues, y ya lleva. Entonces, y los medios nacionales, yo eso siempre les digo, al fin y al cabo, ¿a quién se le va a creer? Yo estuve escuchando la entrevista de Mario Varela con Cristian Bianchi, que por cierto vamos a tener con él ya un contacto en breve. Y me sorprendió mucho su alocución en varios pasajes. Y prácticamente él no sé si leyó o no leyó el convenio y qué es lo que dice, de que supuestamente no hay ningún tipo de intromisión dentro de la educación, de que no hay ninguna obligación, que el dinero es tipo porque son muy calidad con nosotros, que tipo Vito, Momoñandé, Jañandé, y pues ahí después de subir allá. Y yo sabiendo bien, justamente el material que me pasaste de las condiciones y de los requisitos que hay dentro, a calcular diciendo ley y en el senador, por lo menos la de contratos a ese. Hay dos posibilidades. Uno, definitivamente él no sabe lo que está hablando. Y otro, él mantiene el discurso que su bloque mantiene. Que es el mismo bloque de Blanca Ovelar, de Lilian Samaniego y de todo ese grupo, ¿verdad? Y puede ser una de dos. Mario Varela es un tipo muy inteligente. Y consta de que es un tipo preparado. Y yo creo, o una de dos, o él definitivamente no sabe dónde está parado y está hablando de un tema que desconoce, o está siguiendo el discurso
que su línea política sigue nomás. ¿Verdad? Que el Partido Colorado pues es oficialista y opositor. Pero al final, pero ¿cómo Lo quedamos? segundo yo creo más. El Partido Colorado pues es oficialista y opositor, ¿verdad? Y ahora que el oficialismo es HC. Entonces, ¿cuál es el bloque opositor dentro del Partido Colorado? Los supuestos independientes y lo que queda de Fuerza Republicana. Entonces ellos mantienen una línea que va en contra de lo que dice HC. O sea, ellos continuamente se van a ir en contra. Pero si HC dice blanco, el otro va a decir negro. Si el otro dice negro, el otro va a decir blanco. Esa es la línea del Partido Colorado. Pero si vos decís que es inteligente y por lo menos nos prepara algún discurso un poco más elocuente y más profundo. No, pero no dice, ¿verdad? Pero tampoco lee, o sea, no explica. Y yo creo que en ese sentido vamos a ver un poco qué día podemos un poco tener mano a mano con él, más por teléfono allá, porque es Isna cuando la autoridad acuerdan de la ñeñemón que está Juan Ramón. ¿Cómo está la...? Yo creo que esta parte de la historia tenés que venir más seguido, porque vos querés contar todo de uno la historia del Paraguay. Hacemos un resumen, por eso decíamos acá. Pero muy interesante. Por primera vez hablamos de un tema internacional. Sí. Y decíamos que aclarábamos, es una reivindicación a nadie, pero sí... Un chiquitito nomás, Ramón. Acá yo estoy leyendo un legajo histórico que dice que el primer ferrocarril de Latinoamérica tuvo Cuba, ¿verdad? En el 36. Y el de Sudamérica, el primero, dice acá según en 1854 empezó a operar en Paraguay. En 1854. En el 57 se agregaron más carriles hasta que oficialmente, en octubre de 1861, oficialmente fue inaugurado el primer transporte urbano y según esta reseña histórica fue en Paraguay. Y eso es lo que Ramón explicó al inicio, ¿verdad? De que él... Depende de quién cuenta. Depende de quién cuenta, de quién escribe y quién imprime, ¿verdad? Lo mismo este tema de la educación también hoy, ¿verdad? Y con esto no se desmiente lo que estás leyendo, ni lo que dice Ramón es la verdad. Con la reseña histórica, ya con la ñan de biblioteca antigua. Biblioteca Nacional. Entonces, el Archivo Nacional. Acá lo único que queda es lo que él está haciendo, investigando, buscando materiales, comparando, ¿verdad? Porque el jinete pues para subirse sobre el caballo o acaricia y mira eso, vea allá. Entonces hay que ver qué es lo que realmente ocurrió en aquel entonces, porque imagínate, muero por mi patria, muero con mi patria, me hace por cambiar iglesia. Sí, entonces cambiar la historia del país no es nada para ellos. No, totalmente. Por eso te digo, Marco, es importante investigar. ¿Te acuerdas del señor que llamó de Oleari? Que estaba escuchando una vez cuando... Sí, Trozaja Marica López. Bueno, yo podí Marica López a Pamba, eres. La historia es mal contada, se le dejó a él como el villano. Sí, como aquel que entregó el Paraguay. Y no vio la serie esa brasilera. Una serie brasilera que habla de la guerra de Triple Alianza, donde le presenta como un criminal de guerra al Mariscal López. Sí. Ahí estamos. Yo te voy a decir, para mí, todo origen tiene, lo que pasa actualmente también en Paraguay, tiene el extranjero como punto de partida. Yo creo que cuando Abraham Lincoln, en 1862, hace la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, ya eso se iba a expandir en el mundo. Esa nueva ley que se hacía en esta nueva, que a los negros no podía más ser esclavos, y Brasil tenía casi 5 millones de esclavos en su país. La mitad de Brasil era esclavo y la mitad no era esclavo. ¿Y qué ocurre? Brasil, sabiendo esa posibilidad, yo desde mi punto de vista y algunos historiadores te voy a decir que ellos tenían que buscar una forma de irse en la guerra con cualquiera para poder reducir su población de esclavos, porque lo que vinieron como punta de lanza primero en la fila eran esclavos. Eran esclavos. Entonces ellos tenían que inventarse una guerra. Entonces yo creo que ese fue el principio. Ellos no se querían enfrentar a Argentina porque Argentina tenía una fuerza casi igual a ella en ese momento. Pero sí buscaba un país más o menos de... Paraguay en ese país era considerada la China americana porque era un país independiente, con autonomía propia en ese momento. Entonces buscaron Paraguay. Y también nosotros también creamos también algunos enojos, algunas cuestiones también en Europa, principalmente con Inglaterra, porque Inglaterra era en ese momento el Estados Unidos, lo que es hoy en día en el mundo. Era el que manejaba la economía mundial a través del banco Martestino,
que el único país donde no había sucursal de ese banco era Asunción. Y después estaba en Buenos Aires, estaba en Río, en todas partes estaba. Pero en Paraguay no había. Entonces, yo creo que una de las razones de esa guerra, yo creo que fue producto de esa cuestión de la abolición de la esclavitud en el mundo, iniciada por Abraham Lincoln en Estados Unidos, y después ya eso se fue expandiendo en todo el mundo. Yo creo que ese podría ser uno de los motivos también. También el enojo de los ingleses también contra nosotros, porque no... Que le financiaron a Argentina. Sí, no entramos